hermano Hal y a todos mis amigos y compañeros que están aquí, a la obispa de Stockton, la hermana Joy Haney, amén, que está aquí con nosotros. Gracias a Dios. Amén. Nunca me olvido la vez que mi primer año en el Instituto Bíblico aquí y la hermana Haney predicó y ella tenía aquí una escalera y se subió encima de la escalera y tenía un spray para matar mosquitos y ahí estaba predicando y matando mosquitos con el spray. Y me acuerdo del obispo, eso fue algo que a mí me tocó. Yo solo era mi primer año en el Instituto Bíblico, pero me acuerdo como el obispo vino a la escalera y se aseguraba de que ella no se cayera, se cayera de la escalera. Y esos fueron momentos en mi vida que me impactaron y me han ayudado hasta el día de hoy a seguir hacia adelante. Y le damos gracias a esta gran familia y a todos ustedes que están aquí. Amén. Romanos 8 y el verso 11. Romanos capítulo 8 y el verso 11. Romanos capítulo 8 y el verso 11. Y de hoy voy a sacar mi texto y en realidad me toca hoy comenzar, ser el primer predicador de la conferencia y predicar antes de uno de mis héroes y mi anciano y un hombre que amo con todo mi corazón, al hermano Elías Limones, y para mí es un privilegio. Y así que hoy voy a tratar de ser rápido. La palabra clave ahí es tratar. Voy a tratar de ser rápido y voy a tratar de salirme del medio para que el Señor haga lo que tiene que hacer. Romanos 8 y el verso 11, la palabra del Señor dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Yo quiero que mire a su vecino y voy a predicarles con este título algunos minutos: el mismo espíritu. Mire a su vecino y dígale: el mismo espíritu. No es otro, es el mismo espíritu. The same spirit, el mismo espíritu. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y pedimos que tú seas glorificado en medio de tu pueblo y que tu alabanza persista en nuestras bocas y que podamos en este día darte todo el honor y toda la gloria que tú mereces. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y gracias. Dios le bendiga, hermanos, y puede tomar su asiento gritando un gloria a Dios. Para los apóstoles, el aspecto más grande y más importante del Evangelio del Señor fue la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y cuando consideramos el estilo de vida y el estilo de predicación de los apóstoles primitivos y lo comparamos al estilo de predicación de nuestros tiempos, nos daremos que tenemos dos estilos totalmente diferentes. Si los apóstoles estuvieran vivos hoy, su estilo de predicación quizás no fuera recibido tan popularmente. Y algunos quizás dirían de sus predicaciones que son aburridas y otros dirían que son demasiadas simples. Porque los apóstoles nunca tomaron clase de homilética en el instituto bíblico.
Los apóstoles no tenían la habilidad oratoria que disfrutan algunos de nuestros predicadores modernos. Pero hay algo que sí se nota en la predicación de los apóstoles, y es que predicaban con convicción el evangelio no adulterado de Jesucristo. Los predicadores hoy en día predicamos de todo tipo de temas. Predicamos de la familia, predicamos de las finanzas, predicamos acerca de los matrimonios, predicamos acerca de la membresía en la iglesia, y todos estos tópicos están bien. Pero los apóstoles se dedicaron fielmente a predicar el evangelio no adulterado, es decir, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y al notar el contenido de sus predicaciones, nos daremos cuenta que el tópico principal del evangelio de Jesucristo entre los apóstoles fue la resurrección. ¿Por qué? Porque para los apóstoles la resurrección era el fundamento más importante de toda la cristiandad. Es más, Pablo dijo en Romanos 1:4 que el Señor fue declarado el del Hijo de Dios con poder a través del Espíritu de santidad, cuando por medio de la resurrección de los muertos. Y hermanos, mientras el Señor estuvo vivo, algunos de los discípulos no entendieron todas sus palabras y otros dudaron, y aún Pedro se había descarriado después de su muerte. Pero lo que les dio de nuevo a los apóstoles, los que le dio a ellos coraje y valentía para predicar a Jesucristo, fue cuando la voz llegó de parte de las Marías que la tumba no estaba ocupada, pero que la tumba estaba vacía. Y entonces los discípulos declararon a Jesucristo el Hijo de Dios con poder y con denuedo por medio de esa resurrección. Y en mi humilde opinión en esta noche, yo creo que necesitamos regresar a predicar el evangelio no adulterado. Eso es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Yo creo que no tenemos que esperar hasta el día de la Pascua para predicar la resurrección. Es el fundamento de nuestra fe. Gloria al nombre del Señor. Si escudriñamos el libro de los Hechos, veremos que la resurrección era de suma importancia para los apóstoles. Es más, era el alfa y omega de su evangelio, porque para los apóstoles la resurrección no era un tópico importante, sino que era tan importante que en Hechos 1:22, cuando les tocó elegir a un nuevo apóstol para tomar el lugar de Judas, la descripción de trabajo, la única cualificación del nuevo apóstol era que sería testigo junto con ellos de la resurrección de Jesucristo. Es decir, el oficio primordial del apóstol no sería cantar himnos, ni manejar autobuses, ni crear reportes financieros de las contribuciones anuales de los hermanos, ni coordinar eventos distritales. Pero la responsabilidad primordial del apostolado era que el candidato tenía que ser testigo juntamente con ellos de la resurrección de Jesucristo. Y de este oficio se encargaron fielmente los 12 apóstoles. Pues Pedro dijo en su primer sermón en Hechos capítulo 2, muchas veces solamente nos acordamos del verso 38 y nos olvidamos que mucho antes del 38 Pedro les predicó el evangelio de Jesucristo. Mira lo que dijo Pedro aquí dijo: David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero David, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección
resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Seol o en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y en el capítulo 3 del libro de los Hechos, una vez más, después que Pedro y Juan sanaron al cojo en la puerta de la Hermosa, Pedro levantó su voz y declaró, dice la Biblia, la resurrección de Jesucristo. Es más, cuando llegaron los sacerdotes para encarcelarlos, la razón de su encarcelamiento fue porque los sacerdotes y saduceos estaban resentidos de que les enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Y cuando finalmente los sacaron a ellos de la prisión, la Biblia me dice a mí en Hechos 4:33 que no, con gran poder los apóstoles daban testimonio de que de la resurrección de Jesucristo, y abundante gracia era sobre cada uno de ellos. Gloria al nombre del Señor. La resurrección de Jesucristo era tan importante para ellos que las amenazas de la muerte, aún después de ser encarcelados por predicarla, no pudieron pararlos de predicar, sino que con gran poder, al salir de la cárcel, dijeron: si nos van a matar, mátenos, pero con gran poder vamos todavía a predicar la resurrección de Jesucristo. Y esto fue lo que estimuló la curiosidad de los atenienses cuando Pablo predicó entre ellos, porque dice la Biblia que les predicaba el evangelio de Dios y la resurrección. Es más, cuando Pablo fue ante el concilio de fariseos y saduceos, Pablo dijo: de seguro que por hablar de la resurrección entre los muertos me traen a cuestionarme. Usted ve, para los apóstoles la resurrección de Jesús no era uno de los puntos esenciales del evangelio, pero era el punto más importante de toda la cristiandad. Pues aún Pablo dice que si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Cerremos las puertas de la iglesia si Jesucristo no resucitó, y vamos a vendernos tacos al pastor allí afuera, porque vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. En otras palabras, la resurrección es de suma importancia. Amado hermano, déjeme decirles que la resurrección no solo fue importante en los tiempos de los apóstoles, pero aún en el día de hoy nuestra fe está totalmente basada, todavía lo está, en la resurrección del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su nacimiento, gracias a Dios por su ministerio, gracias a Dios por su muerte. Pero el elemento más importante de nuestra fe es que Cristo no está muerto, pero Él está nuestra fe no está totalmente basada en las enseñanzas del Señor, aunque son poderosas y esenciales. Pero otros hombres también enseñaron morales similares y fueron grandes maestros. Y nuestra fe no está totalmente basada en los milagros del Señor, aunque existieron para ese tiempo los milagros del Señor. Pero otros hombres, magos y obradores de milagros, también existieron para ese tiempo. Nuestra fe no está basada totalmente en la muerte del Señor, porque aunque el Calvario es el elemento más importante de nuestra propiciación, pero la cruz no tuviera significado si nuestro Mesías se hubiera quedado en la tumba. Pero yo les declaro en esta noche que lo que hace la diferencia entre nuestra fe y las demás
religiones de este mundo y en lo que nuestra fe se basa única y exclusivamente es la resurrección de nuestro Jesucristo de entre los muertos. Yo no les tengo noticias en esta noche. Ningún otro Dios puede hacer las declaraciones que hace nuestro Dios. Pues Juan dice en el Apocalipsis que cuando él vio al Señor, se cayó como muerto a sus pies. Y la Biblia dice, y él puso su diestra sobre él y le dijo: no temas, Juan, yo soy el primero y yo soy el último. Y escuche esto: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ningún otro Dios puede hacer esas declaraciones que hace nuestro Dios. Es más, puedes encontrar en este día la tumba de Mahoma, todavía está en Medina. Buda fue incinerado. Confucio está en la China. Y de Krishna se dice que no fue hombre mortal, aunque algunos dicen que su tumba todavía está en la India. Y nos tomaría demasiado tiempo para nombrar a todos los dioses, pero el resultado sería igual. Todos murieron y todos tienen sus tumbas hasta el día de hoy presentes en nuestro mundo como evidencia de su mortalidad. Pero cuando tú llegas a la tumba de nuestro Jesucristo, cuando tú llegas a Jerusalén, todavía hay un letrero que te da la bienvenida. Y sabe lo que dice de esta manera: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Yo no sé de ti en esta noche, pero yo no quiero servirle a un Dios muerto. Yo no sé de ti en esta noche, pero yo no quiero servirle a un Dios que no puede escucharme, que no pueda contestarme, a un Dios que no escuche mi queja y mi temor y mis tentaciones. Yo quiero servirle a un Dios vivo. Las otras religiones te dicen: ten un tiempo de reflexión personal y ahí verás que está la solución. Y hay otras que también dicen: un poco de meditación puede hacer que tu mente llegue al éxtasis que andas buscando. Y otras dicen: si vives moralmente, sentirás que tu vida estará llena de felicidad y encontrarás tu verdadero propósito. Pero yo tengo a un Dios, Él no te manda la meditación y a otras cosas externas. ¿Sabe lo que dice Él? Él dice: clama a mí. Y yo no voy a mandar el asistente, yo no voy a mandar a un ángel, yo no te voy a mandar a una... Él dice: clama a mí y yo te responderé. Lo que estaba diciendo es: yo estoy vivo y estuve muerto. Gloria al nombre del Señor. Alguien diga: ¡wow! Predicador, ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesucristo y por qué está hablando de esto? Bueno, número uno, la resurrección de Jesús es prueba de que su palabra siempre es fiel. Gloria a Dios. Pues Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que Jesucristo resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Es decir, las Escrituras
se cumplieron. Y usted puede confiar en las escrituras, porque 700 años antes de la muerte y resurrección, Isaías profetizó, gloria a Dios, de que él herido fue por nuestras, gloria a Dios, molido por mi rebelión, y el castigo de mi paz fue sobre él, dice la palabra de Dios. Y ahí paramos, pero él sigue diciendo: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Oh, él vivirá por largo. Nadie termina Isaías 53, pero la profecía no solo termina con la muerte de Jesucristo, termina diciendo: cuando haya puesto su vida en expiación, él vivirá por largos días. Gloria al nombre del Señor. Y te tengo noticias: la muerte sería el enemigo final, según Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Pero qué poderoso es saber de que nuestro Dios es un Dios poderoso, gloria a Dios, que pudo mirar a la muerte en la cara, el enemigo más poderoso, el enemigo más significativo en su ministerio, y le pudo decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Pero dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, la victoria que Jesucristo nos ha dado viene a través de su vencer a la muerte y el Hades. Y yo estoy aquí para predicarle que la victoria más grande que Jesucristo ha tenido en este mundo es cuando le quitó las llaves al infierno y al Hades. Y hoy en día yo estoy aquí para declarar que yo le sirvo a un Dios vivo. Y no tengo tiempo para explicarle todas las evidencias de que Jesucristo está vivo. Pero si necesita solamente una, les voy a decir por qué. Cristo no está muerto, Él está vivo. ¿Sabe por qué? Porque lo siento en mis manos. Y lo siento en mis pies. Hay algunos que no lo sienten en sus pies, pero dice: lo siento en mis manos, y lo siento en mis pies, y lo siento en todo mi ser. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mira a tu vecino y pregúntale: ¿tu Dios está muerto? Porque el mío resucitó. El mío está vivo. Oh, pueden tomar su asiento. Ya casi termino. Pero escúcheme lo que dice la palabra del Señor, porque es aquí donde quiero llegar a mi texto. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesucristo con nuestro texto en esta noche y el mismo Espíritu? Esto es lo que tiene que ver esta resurrección de Jesucristo con nosotros. El Espíritu de Dios fue el que levantó a Cristo de entre los muertos. Por medio del Espíritu de santidad, dice, fue declarado el Señor Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y esto es lo que a mí me impacta, que el Señor venció al enemigo más poderoso en la resurrección, es decir, la muerte. Pero ahora
Mira lo que dice Pablo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, entonces el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos y venció a la muerte, dice la Biblia, suelto los dolores de la muerte, porque la muerte no pudo detenerlo. Si ese Espíritu mora en vosotros, entonces escucha, un día de estos la muerte en tu tumba te va a decir: de aquí no te puedes levantar, tú eres mortal, tú no estás supuesto a resucitar. Oh, pero cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba entera rompa en claridad, mire, cuando el ángel toque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo, escucha, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y tú sabes cuál es tu pasaporte para la resurrección. La arra de tu herencia es el Espíritu Santo de Dios, pues es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Tú podrás mirar a la muerte en la cara y decirle: ¿te acuerdas 2000 años atrás? Ese Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, pues escúchame, es el mismo Espíritu. No me están escuchando en esta noche. El mismo Espíritu también vivificará mi cuerpo mortal por ese Espíritu que mora en mí. Ya casi termino, escucha. Ya, denme en 5 minutos, escúcheme algo. Esto es lo que a mí me impacta más de todo esto. Pues conocí a un hombre que me dijo: yo no creo en milagros. Y yo le dije: ¿tú no crees en milagros? Dijo: no. Le dije: ¿y tú eres cristiano? Me dijo: claro que sí. Le dije: ok. Le dije: ¿en qué se basa tu fe? Y me dijo: ¿cómo es eso? En el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Mire, cuando mi hijo Micah, que tiene 6 años, pero cuando él tenía 4 años, le decían algo a él que lo confundía, él hacía así. Y cuando este hombre me dijo a mí que él creía en la resurrección de Jesucristo, pero no creía en milagros, yo lo miré y le dije: ¿cómo es que tú puedes creer en el milagro más grande cuando Jesucristo venció al enemigo final, al enemigo más poderoso, al enemigo más fuerte? Es el milagro más grande. Y ahora tú me dices a mí que ese mismo Espíritu que resucitó de los muertos a Cristo está dentro de mí, y tú me dices que no hay milagros hoy en día. Diablo mentiroso, déjame decirte, yo he
recibido el mismo